A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia y a la Universidad por la invitación. Bueno, el título que aparece en el programa es demasiado arrogante y genera unas expectativas exageradísimas, ambiciosas. No se trata de eso en ningún momento. Se trata de plantear como una pregunta en el sentido de si es posible preguntarnos, después de tanta reflexión tan importante en los últimos 50 años sobre la ética, si se puede ya determinar los temas, digamos, centrales, capitales, que permitan hacer converger a las diferentes corrientes, escuelas, enfoques, para una deliberación seria, profunda, que de pronto desemboque en algunos consensos, en algunos acuerdos, y si es afortunada la cosa infeliz, de pronto en algunas formulaciones precisas para normatividades en los campos de ética, derecho, etc. Esa es la pregunta, si es posible hacer eso. Entonces se trata de presentar una especie de pequeño inventario de temas que parece ser los fundamentales. Bueno, la pregunta es pertinente porque después de las dos guerras mundiales y de todas las crisis políticas generadas por los totalitarismos del siglo XX, por el fracaso de las religiones monoteístas en la dirección recta de las personas, ¿no? Por el renacimiento de tantas supersticiones y todo eso. Entonces ha surgido una profunda reflexión sobre la ética y obviamente sobre la política, pensando qué puede pasar en el porvenir de la especie humana. Entonces vamos a tratar de establecer cuáles serían los puntos más o menos centrales que se deben debatir. Tendría que agregar previamente también que en el mundo en este momento hay una serie de grupos organizados con muy buenas intenciones en el sentido de construir una especie de ética global que llaman. Hay que reconocer los esfuerzos del Papa renunciante Ratzinger, hay que reconocer los esfuerzos del teólogo católico Hans King, ¿no? Del teólogo protestante Paul Ricoeur, hay que reconocer las mismas labores últimas del Papa Francisco. En ese sentido, Hans King, por ejemplo, como teólogo católico, ha hecho converger en un grupo a rabinos, ulemas, sacerdotes y personajes ateos, ¿no? Y ahí están trabajando. Pero no se trata de referirnos a todo lo que están haciendo ellos, sino a lo que ya se señaló inicialmente. Cualquier reflexión ética tiene que ver con acciones. Es decir, la reflexión ética es una teoría de la acción. Y las acciones debemos entenderlas, y yo pienso que a la manera, o definirlas a la manera como hace Hannah Arendt al comienzo de La condición humana, en donde clasifica las actividades en tres: la labor, trabajo y
acción, entendiéndose por labor la actividad de los organismos, en tanto que entes bióticos, entendiendo por trabajo la labor del Homo faber, en tanto que Homo faber, y por acción, es así como la parte central. Voy a leer como dice Hannah Arendt, dice: es una actividad que se da entre los hombres sin mediación de cosas o materia, corresponde a la condición humana de la pluralidad, al hecho de que los hombres, no el hombre, viven en la tierra y habitan en el mundo, ¿no? Como ven, la parte final de la definición es muy heideggeriana. Entonces, tomando así la acción, podemos fácilmente darnos cuenta que cualquier acción entendida así, según esa definición, se propone una finalidad, un propósito deliberado, tiende a algo. Es decir, una acción es una actividad bastante aristotélica. Y al lograrse esa finalidad, puede ser asumida a su vez como medio para otra finalidad ulterior, ¿no? De manera que podría presentarse una cadena de medios fines prácticamente indefinida, lo cual fue rechazado, rebatido por Aristóteles, proponiendo entonces en consecuencia que debe haber una finalidad última en las acciones, o sea, en la actividad ética, en la práctica de la vida. Esa finalidad que propuso Aristóteles la conocemos con el nombre de eudaimonía, ¿no? ¿Qué se entiende por la eudaimonía? La han traducido en casi todas las lenguas por felicidad, pero la felicidad es una noción muy vaga, muy polisémica. Claro que eso correspondería a la concepción aristotélica del legetai, ¿no? De que se dice de varias maneras o de muchas maneras. Pero para él la eudaimonía es un estado que no es fugaz, no es efímero, no es momentáneo, sino es un estado de bastante duración, construido por medio de tratar siempre de hacer todo lo que nos conviene y nos importa hacer de la mejor manera, ¿no? Que eso es lo que se llama en el caso de Aristóteles la práctica de las virtudes, traduciendo la palabra arete por virtud. Ese cultivo de la arete es lo que entonces conduce a la felicidad, que se plasma más propiamente que en la persona, en la polis, o sea, en la colectividad. Eso es lo que entendía Aristóteles en ese sentido, pero considero que esa noción tiene que estar en el inventario. Bueno. Es decir, según Aristóteles, se trata de vivir la vida en tanto que el hombre es son politicón, más o menos ese es el sentido. Con la noción de que la finalidad suprema que se busca en la actividad, en la actividad práctica, en la ética, es la felicidad. Esa noción ha sido, digamos, recogida por prácticamente todas las corrientes. Hay consenso en ese sentido, pero entendía la felicidad de muy diferentes maneras, por supuesto. Hannah Arendt, en la definición que leímos, nos dice que la acción es una actividad que corresponde a la condición humana de la pluralidad, ¿no? O sea que tiene que en la comunidad haber alguien que hace de agente y otros serán afectados en algún sentido, en algún grado, por la acción y por sus resultados.
Y obviamente eso ocurre en un contexto que es biopsicofísico y un contexto cultural. De manera que eso permite determinar tres elementos en cualquier acción, que son lo que pudiéramos llamar el sí mismo, el otro y lo otro. Serían esas tres. Entonces, cualquier reflexión ética debe tener en cuenta esos tres aspectos: el sí mismo, el otro y lo otro. Eso se ha llamado de varias maneras. Se puede llamar también el sujeto, la comunidad y el medio ecológico, medio ambiente. Se puede llamar también la persona, la sociedad y la vida. Originariamente sería el organismo, la especie y el nicho, ¿no? Podríamos, para entender cómo es el asunto. Es curioso que las características que presenta un organismo son las que se replican de alguna manera posteriormente en la invención del sujeto. Un organismo se caracteriza por lo discreto, o sea, una ruptura en cualquier continuidad permanente, un aislamiento de lo que no es él. Un organismo está separado de lo que no es él por una epidermis, por una piel, por una cáscara, por un plumaje, por un cuero, por lo que sea. Y entonces eso lo distingue de lo que no es él. Pero además de eso, tiene una individualidad en el sentido de que es único, ¿no? Ustedes, si toman un buen microscopio y miran una columna de hormigas, encuentran que no hay dos iguales. Entonces tienen una individualidad orgánica, una unicidad, además son únicos y son irrepetibles. Estas características es bueno tenerlas en cuenta porque las vamos a repetir o las vamos a tener en cuenta al hablar un poquito más adelante del sujeto sociopolítico. La especie Homo sapiens ha generado lo que llamamos las culturas, con pluralidad de lenguajes, de creencias, de costumbres, de rituales, de instituciones, de técnicas, de saberes, de lo que usted quiera, ¿no? Y en ella se ha presentado, tanto para la comunidad, pero sobre todo para los individuos, el desarrollo de la imaginación, de la creatividad, de la inventiva, ¿no? Y por eso, en cierta fase del desarrollo histórico, que no es el caso entrar a detallar porque eso sería bastante extenso, aparece o surge una de las invenciones más maravillosas, extraordinarias que puedan darse, que se llama el sujeto sociopolítico, ¿no? Una invención que conduce posteriormente a la promulgación de lo que conocemos con el nombre de Carta de los Derechos Humanos. Una invención que enorgullece al hombre mismo, que le da sentido a su vida. Y en ella se presentan esas características de la unicidad, de la irrepetibilidad, ¿no? De la diferencia con los otros, ¿no? Y enriquecida por una capacidad inmensa de imaginación, de invención, de creatividad, ¿no? De diferentes maneras los pensadores de la modernidad lo han afirmado, lo han dicho, ¿no? Y sobre todo se sienten orgullosos de expresarlo. Y entre todos quisiera citar la proclamación solemne que hace Kant en la segunda sección de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, ¿no?
dice la parte que nos interesa así: ahora yo digo, el hombre, y en general todo ser racional, existe como fin en sí mismo, no meramente como medio para el uso a discreción de esta o aquella voluntad, sino que tiene que ser considerado en todas sus acciones, tanto en las dirigidas a sí mismo como también en las dirigidas a otros seres racionales, siempre a la vez como fin. Pasa luego a distinguir de una manera formidable entre los seres, digamos, del universo, pasa a distinguir entre personas y cosas. Y entonces se entiende por cosas todos aquellos seres que sirven solamente como medios, como instrumentos, mientras que las personas son aquellas que son fines en sí mismos. Las cosas tienen precio, ese es su atributo, las personas tienen dignidad. Esa parte es bellísima, necesariamente, y ha sido muy desarrollada por varios pensadores. Haciendo como una especie de resumen, se podría decir que al hablar de la dignidad en esa parte, se pueden ahí encontrar como tres principios que la determinan, que serían: uno, que esa es la propuesta misma de Kant, de que en el sujeto hay una voluntad legisladora, es decir, al decidir toma decisiones sobre sí mismo de manera soberana, conquista la autonomía, la mayoría de edad, de que habla en el famoso ensayo de qué es la ilustración. Ronald Dworkin, un famoso filósofo del derecho que murió ya en este siglo, encuentra que ahí hay dos principios fundamentales para dirigir la dignidad, que son el autorrespeto, entendiendo por tal el tomar en serio su propia vida, el sujeto, es decir, manejarla como un proyecto máximo, como decían los románticos, procurar que la vida se construya como una obra de arte. Y el otro principio es el de la autenticidad, según Dworkin, ¿no?, que implica la responsabilidad de identificar lo que representa un éxito en la vida de uno, ¿no? Es decir, me comprometo a hacer una cosa u otra, obviamente al comprometo con toda la responsabilidad. Entonces yo tengo que en ese hacer, en esas acciones, en esa actividad, identificarme en ello, sentirme realizado. Ahí hay una cosa que también recogió Marx, es decir, uno se realiza por medio del trabajo. Esos son puntos que habría que tener siempre en cuenta en cualquier reflexión ética. Bueno, pasemos ahora al asunto de los otros. Esto es todo lo que acabamos de decir, es lo del sí mismo, lo de la persona. ¿Qué pasa con los otros, con la comunidad? Y la gran pregunta que siempre se hace es cómo se resuelva esa contradicción entre las características del sujeto individual, que lo hacen soberano y autónomo, y las necesidades propias de la comunidad de tener consensos, de tener acuerdos, de obedecer a una misma normatividad, etcétera, y de tener, digamos, un bien común, pues llegar a un bien común, y en lo posible a la felicidad de la polis de que habla Aristóteles, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra eso? Es decir, y si se logra, que parece que cuando se propone se hace, ¿qué es lo que lo hace posible? Entonces yo partiría de algo que, sin que se trate de una inferencia, sino simplemente un tener en cuenta, partiría de una mirada biótica de las especies. Las especies se clasifican
desde el punto de vista de su conocimiento. Es decir, aquí recojo una propuesta de Karl Popper en el siglo XX de que todo organismo tiene conocimiento, ¿no? Se clasifican en que unas especies nacen adultas, sus individuos nacen adultos, en el sentido de que nacen con todo el conocimiento que requieren para sobrevivir como tales, los insectos, los peces, ¿no? Mientras que otras especies tienen que en el curso de la vida del individuo aprender unas cosas que no tienen en el momento de nacer. Eso le pasa a algunas aves, a muchos mamíferos, ¿no? Y algunos se logran completar. Por ejemplo, los gansos del Canadá al nacer no saben volar, muchos aves no saben volar al nacer, y los mayores, los adultos, les enseñan. Si alguno por alguna razón no logra aprender, pues cuando llega el invierno perece por no poder emigrar. Pero al aprender a volar queda completo, ¿no? Quedan en toda su maduración. ¿Qué pasa con la especie humana? La especie humana es la más inmadura de todas las especies, es decir, donde el individuo nace más incompleto, donde requiere mayor tiempo de dirección, tutoría, guía, abrigo, protección para su formación. Y lo más interesante es que nunca la completa. Por eso la visión existencialista sartriana de que el hombre es un proyecto, ¿no? Y que en búsqueda de completarse, entonces toma uno y otro camino y entonces está condenado a ser libre, ¿no? Esa es la visión sartriana. Entonces, al ser incompleto y al estar en búsqueda siempre de completarse de alguna manera, e inventar las culturas y todo eso, es decir, aparecían las culturas, entonces es un generador permanente de necesidades, ¿no? Y en la medida que va satisfaciendo necesidades, se va inventando otras. Muchas de esas necesidades pueden ponerse entre comillas, pero de todas maneras atiende a ver cómo las satisface. Es imposible, por supuesto, que cualquier individuo humano satisfaga las necesidades que se plantean en la comunidad donde le toca vivir. Es absolutamente imposible. Entonces, ¿qué hace? Tiene que entrar en intercambio con los otros. Y según establece Aristóteles en la quinta sección del libro quinto de la Ética Nicomaquea, de la justicia, ese libro, el intercambio es la fuente, el núcleo de la comunidad. El intercambio genera la comunidad y la mantiene. Por esa razón, cualquier fortalecimiento del intercambio es un fortalecimiento de la comunidad. E inversamente, restringir el comercio, restringir el intercambio, solamente debe hacerse en condiciones demasiado específicas y siempre mirando, eso sí, hacia el bien común. Pero cuando se restringe el mercado, se restringe en función de principios generales, sin atender a casos concretos, entonces se está atentando contra la existencia misma de la comunidad. Bueno, entonces al estar en el mercado surgen a veces excedentes, en la mayor parte de los casos surgen déficits, ¿no? Las comunidades buscan satisfacer, entonces hay expoliaciones, hay invasiones, hay saqueos, ¿no?
hay guerras y por supuesto también hay acuerdos y hay convivencias. De todo eso entonces históricamente han surgido las normatividades, ¿no?, tanto políticas, éticas, el derecho, todo eso. Y ese entonces es otro tema que es necesario mantener. Sí. Esos otros, al conformar comunidad, entonces se encargan también de organizar su autogestión y se generan las instituciones, las institucionalidades. La máxima que se ha logrado históricamente pues es el Estado. Entonces conviene, si es así, esa es la mirada contemporánea de todas maneras, independientemente de qué tipo de Estado, podemos mirar la propuesta que hace Dworkin en el último libro que escribió, La justicia para erizos, de cuáles son los dos principios básicos para que un gobierno que administre el Estado sea legítimo. Y entonces da los siguientes dos principios. Primero, el gobierno debe mostrar igual consideración por el destino de todas y cada una de las personas sobre las que reclama jurisdicción, que podríamos llamar el principio de igualdad, ¿no? El gobierno debe mostrar igual consideración por el destino de todas y cada una de las personas sobre las que reclama jurisdicción. Segundo, el gobierno debe respetar plenamente la responsabilidad y el derecho de cada persona a decidir por sí misma cómo hacer de su vida algo valioso. Ese es el principio de la libertad, y el principio que respeta la autonomía de las personas. La propuesta de Dworkin, que es bastante rawlsiana, como se dan cuenta, entonces pretende, digamos, evitar las exageraciones de las libertades de manera que generen injusticias sociales y a la vez impedir en lo posible el surgimiento de totalitarismos. Eso es lo que pretenden esos dos principios, recogiendo el legado fundamental de toda la historia moderna. ¿Qué ocurre con lo otro? Con el medio ambiente, con el nicho, con todo eso, ¿qué pasa? Para que los organismos realicen su labor y los hombres su trabajo y las personas sus acciones, entonces tiene que haber un medio favorable, ¿no? Debemos entonces, desde ese punto de vista, lo que se dice siempre ahora, cuidar el agua, el aire, las especies, para desarrollar el trabajo, ¿no?, y las acciones de la mejor manera posible, ¿no? Pero encontramos que a estas horas hay una serie de técnicas y de productos, que no es el caso de enumerar, que generan resultados nocivos para la comunidad y para los individuos. Y eso ha hecho que surjan grupos radicalmente defensores del medio ambiente, ¿no?, al grado que algunos llegan incluso a condenar la ciencia y la tecnología, ¿no? Esa posición extrema, radical, desde mi punto de vista no tiene porvenir, porque en primer lugar lo que conocemos de factores negativos, de resultados negativos en la producción y en el trabajo, se debe precisamente a los conocimientos desarrollados en el campo de la ciencia y la tecnología, ¿no? Nosotros no sabíamos que, por ejemplo, el tabaco y el azúcar hace unos 200, 300, 400 años, eso iba a generar maleficios, digamos, ¿no? Eso fue establecido después por el desarrollo de la bioquímica, ¿no? Entonces es la ciencia y la técnica la que nos dice qué es lo que no funciona.
de manera que desde ese punto de vista la necesitamos. Pero hay otra cosa, los estados en sus planteamientos políticos, los estados contemporáneos, todos sin excepción, consideran que algo capital para desarrollar, sobre todo en los sistemas educativos, es la ciencia y la tecnología. Y están procurando siempre elevar en lo posible al máximo los presupuestos relacionados con ese campo. Pero quisiera referirme finalmente a un asunto que es importante y sobre todo que es inquietante para el futuro. Y es el de que hasta el momento las actividades de los seres humanos estaban de alguna manera, con todo lo ambiciosas que pudieran ser, con lo expansionistas que pudieran ser, estaban limitadas por las mismas características biofísico-químicas del ser humano. Pero ocurre que el desarrollo de la ciencia y la tecnología ha llegado a tal grado que ya estamos comenzando, o ya comenzamos a desbordar esos límites, ¿no? Y sobre todo en el campo más importante, que puede ser el campo biológico. Teníamos que las especies que existían y iban surgiendo se presentaban por evolución natural, por selección natural, de alguna manera. No entramos a ver cuáles de las teorías sobre eso van a tener razón. Pero la cuestión es que así era, pero el hombre actual y sobre todo el próximo futuro no va a ser tan paciente en el campo de la evolución, sino va a ser un diseñador de especies. Pues ya comienza a ser un diseñador de especies. Entonces eso altera totalmente todo lo que tiene que ver con el dicho y en consecuencia con lo que tiene que ver con la sociedad y con el sí mismo. Y esa parte sí es absolutamente inquietante. Se cuentan con 3 tipos de ingeniería para el caso. Se cuenta con la ingeniería biológica, digamos, que esa la venimos trabajando ya hace siglos, es decir, cómo trabajamos con los mismos organismos, en ese caso de los seres humanos, las castraciones, por ejemplo, en el caso botánico, los injertos, etcétera. Pero hoy día eso es muy grande lo que se hace en ese campo, en diferentes tipos de productos, sobre todo agrícolas, y ya en mucho campo animal, ganaderías. Hay la ingeniería cibernética, que es la que combina lo orgánico con lo inorgánico, la cuestión de implantación y uso de prótesis de diferente tipo. Eso también lo venimos usando hace algún tiempo, pero hoy día ya es muy grande. Ya incluso hay carreras en universidades de ingeniería biomédica que se encarga de diseñar instrumentos y reemplazar órganos y todo eso, ¿no? Y hay la ingeniería inorgánica, o sea, la que está trabajando en los campos se llama de inteligencia artificial, ¿no? Y que se trata ya de hacer con elementos inorgánicos cada vez máquinas más inteligentes. Ya hay proyectos de desarrollar algunas máquinas que simulen el cerebro humano, ¿no? Entonces, en ese desarrollo que parece que no será atajado y quién sabe cómo serán los controles, si es que es inimaginable lo que puede ocurrir ahí, habrá una variación completa desde el punto de vista de las especies y por supuesto habrá una variación en cuanto se refiere a las comunidades y a los individuos, ¿no? Y eso habrá que mirarlo. Sobre esa parte futura nosotros no podemos tomar decisiones porque no tenemos ni idea qué es lo que va a pasar. Pero por lo menos de cuidar lo que tenemos por ahora, que consideramos como más sagrado, sí tenemos la obligación de tomar las medidas pertinentes. Eso más o menos era lo que quería comentarles, les agradezco mucho la atención. A la libre entonemos
debemos unirnos a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.